Hola y bienvenidos a esta microclase acerca de los procesos y modelos de adopción de tecnología. Voy a iniciar, compartir pantalla y voy a presentarles en esta pequeña cápsula informativa o microclase, como la he denominado, algunos elementos importantes que ustedes deben considerar en los procesos de evaluación de la adopción de tecnología. Para poder hablar de adopción o de evaluación de la adopción de la tecnología y de poder mirar resultados e impactos de la misma, es importante tener en cuenta que existen diferentes modelos de adopción de tecnología. El propósito de este video es poder presentar a ustedes esos diferentes modelos de adopción de tecnología, detenernos en algunos de esos elementos que van a estar allí presentes y que debemos considerar en los indicadores y los instrumentos que diseñemos para esas evaluaciones, para esas valoraciones. Entonces voy a iniciar presentando el primer modelo, que es el que da origen en todo lo que tiene que ver en el ámbito de la transferencia de tecnología. Existe desde el punto de vista psicológico una teoría que se denominó la teoría de la acción razonada. Todos estos modelos son psicosociales, es decir, que tienen que ver con los comportamientos humanos frente a cómo apropian ideas culturales. La tecnología, como es un producto cultural, también tiene una tendencia similar y se puede evaluar teniendo en cuenta la forma como las personas eh, son cercanas o se hacen reacias a esa adopción. Entonces, la primera teoría en que habló de este tipo de comportamientos fue la teoría de la acción razonada, que continúa vigente para poder interpretar fenómenos de la adopción de tecnología, pero también de los procesos de interacción humana. En esta tecnología, en este modelo como tal, de la teoría de la acción razonada, se distinguen unos elementos. Entonces, fíjense ustedes, voy a ir haciendo la lectura de izquierda a derecha y esos elementos tienen que ver con dos parámetros o criterios fundamentales. Uno es la actitud de las personas y esa actitud de las personas está determinada por factores como la creencia de que el comportamiento conduce a ciertos resultados, es decir, a unos modos de actuar, y la evaluación de los propios resultados. Esos dos factores condicionan la actitud. Para ponerles un ejemplo más concreto, si yo noto que alguien está usando algo y veo que para esa persona ese algo resulta satisfactorio, ahí estoy haciendo un juicio de valor, una evaluación de esos resultados en esa otra persona. Entonces eso va a modular o a modificar la actitud que yo tenga frente a algo. Por el contrario, el contraejemplo, si alguien está usando algo tecnológico o no, y no le da resultados y esa persona desdeña, yo hago una evaluación y eso va a influir en mi actitud, casi siempre predisponiéndome a no hacer uso de ese producto o de ese dispositivo en el caso de ser tecnológico. Lo mismo, la creencia de que el comportamiento conduce a ciertos resultados en la teoría de la acción razonada tiene que ver también con lo que se denomina la tendencia de comportamiento del consumidor. Y es que entre más personas adopten algo, más posibilidad hay de que mi actitud sea positiva hacia ese algo. Si menos personas lo adoptan, y esto es un ejemplo concreto, es estas páginas de viajes donde, o de hoteles donde ponen, o de compra de libros, por ejemplo, donde uno le piden que haga un concepto y que califique con un nivel de estrellas. Entonces, eso va a ir orientando o influyendo en la tendencia de mis actitudes frente a la adopción o no, en este caso, de una tecnología. Por otro lado, está el criterio de la norma subjetiva. Y este criterio
tiene que ver con las creencias sobre si determinadas personas consideran que deberían o no realizar tal comportamiento. Está muy en consonancia con lo que expliqué en relación con el factor de la actitud y la motivación para ser coherentes con los deseos de esas personas. Es decir, esto tiene que ver estos dos factores con el sentido identitario. En el caso, para llevarlo a una situación concreta, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con agricultores, con proveedores de caña, la norma subjetiva es la norma que no está decretada, pero que se va legitimando en la medida en que, por ejemplo, el voz a voz está fluyendo entre ellos. Y si ellos ven que en ese ejercicio de ustedes hacer divulgación de una determinada tecnología, por ejemplo, para riego, ven la seriedad de esto y empieza a divulgarse entre ellos mismos, eso va a generar un efecto multiplicador y más posibilidades para que luego venga, cuando se combinen actitud y norma subjetiva, una intención de adoptar. Y esa intención de querer adoptar la tecnología se convierte en una conducta o un comportamiento que lo lleva a una acción, por eso se llama la teoría así, a una acción razonada. O sea, no lo ocurre porque sí, sino porque han ocurrido una serie de factores, una serie de situaciones que me llevaron a generar una intencionalidad y por ende a movilizarme hacia una actuación. Esta teoría de la acción razonada es importante comprenderla porque para el caso de lo que ustedes hacen en los ingenios, en Cenicaña, en general, en Azocaña, les va a llevar a diseñar instrumentos para recolectar información tanto de la actitud como de esa norma subjetiva. Y de lo que hemos conversado en nuestro último encuentro, algunas de las acciones que ustedes han emprendido, por ejemplo, los círculos de los agricultores, etcétera, es hacer efecto multiplicador a partir de estos dos comportamientos, tanto actitud como norma subjetiva, y ahí ustedes podrían empezar a encontrar una fundamentación del por qué les ha ido funcionando en esta dinámica de hacer divulgación de la tecnología y del conocimiento. Un segundo modelo, y quizá que el que evolucionó del anterior y ya puesto en términos de aceptación de tecnología, es el modelo TAM, o modelo de aceptación de la tecnología, es su acrónimo en inglés, es TAM, la T de Technology, la A de Acceptive y la M de Modern. Entonces, este modelo de aceptación de la tecnología eh, considera una simplificación de ciertos elementos y dice que las personas son más propensas a aceptar la tecnología partiendo de las variables externas. Entonces yo voy a mirar qué hay en el contexto y esas variables externas tienen dos connotaciones. Una, la utilidad percibida, el que yo, quien estoy a punto de tomar la decisión de si adopto o no una tecnología, considero o visualizo que hay una utilidad en eso que yo voy a adoptar. Y lo segundo, que tiene que ver con la facilidad de uso percibida, es decir, si eso que yo veo que voy a adoptar me simplifica lo que yo venía haciendo. Si eso me simplifica lo que yo venía haciendo, hay una mayor propensión a garantizar, también fíjense la flecha, el que yo asocie eso con una utilidad percibida, que no deja de ser otra cosa que la simplificación del trabajo, es decir, hacerme más simple, más sencillo lo que yo voy a hacer en términos de cosecha, cultivo, riego, etcétera, etcétera. Por el contrario, el contraejemplo, si yo considero que algo es mucho más complicado o incluso, yo voy a elevarlo a esa categoría, más complejo de operar, con mayor dificultad de alcanzar resultados, entonces yo voy a irme hacia el otro extremo y es que yo lo considero que es confuso su uso, no facilita, por el contrario complica y por ende entonces no veo un beneficio de utilidad, sino todo lo contrario de perjuicio y eso me lleva a no tomar la decisión de aceptar la tecnología y adoptar. Estas dos variables, utilidad percibida y facilidad de uso percibida, cuando se combinan, generan una actitud hacia el uso.
Fíjense que me devuelvo un poco. En el modelo de la teoría de la acción razonada, la actitud estaba por un lado y la norma subjetiva y eso llevaba a la intención. Aquí, estas dos, utilidad percibida y facilidad de uso percibida, son los condicionantes para generar una actitud hacia el uso. Si yo veo que algo me va a reportar un beneficio en términos de uso y que además es simple de operar, menos complicado que lo que estaba haciendo anteriormente, eso me va a generar una predisposición. Aquí se denomina una actitud hacia el uso. Y cuando viene la actitud hacia el uso y yo combino esa actitud hacia el uso con la utilidad percibida, entonces ya voy a declarar una intención de uso. Es decir, yo digo, sí, de verdad me voy a medir, voy a intentar, voy a ir a esa capacitación para ver si puedo incorporarlo en mi sistema productivo. Y de ahí estamos ya un paso a lo que es la aceptación o la adopción tecnológica que nos conlleva a la acción de uso de esa tecnología. Como pueden ver, es un modelo relativamente sencillo y aquí para fines de la evaluación, que es lo que estamos trabajando en estos asuntos, ustedes tendrían que tener un instrumento y unos indicadores para poder, yo voy a decirlo así, valorar o diagnosticar la utilidad percibida. Ahí podrían utilizarse tanto las encuestas como los grupos focales. En términos de la facilidad de uso, y los mismos instrumentos, tanto encuestas como grupos focales, o también ustedes pueden hacerlo con entrevistas a actores claves. Es decir, como tienen ya, hemos ido caminando en este curso a la caracterización de los diferentes públicos de interés, entonces ustedes pueden elegir un muestreo de personas que sean representativas y ojalá líderes o lideresas en ese grupo, bien sea de proveedores de caña, bien sea de eh, clientes, bien sea de personal o colaboradores de planta. Ustedes deciden con qué grupos van a hacer el trabajo y hacerle un pequeño test o cuestionario en términos de facilidad de uso. Para eso casi siempre se hace una simulación, es decir, se les pone a prueba que hagan uso de esa actividad o de esa tecnología y luego se le hace un cuestionario post-test, perdón, un cuestionario ex post, que significa después de la experiencia y a partir de ahí recoger unos hallazgos que les permitan hacer análisis y sacar conclusiones. Este es pues el modelo de aceptación de la tecnología. Pero ese modelo no quedó ahí y se continúa estudiando y fíjense que hacia el año 2000 los autores Davis y Ben Kantesh hicieron una nueva propuesta del TAM y esta vez lo denominaron TAM 2. Fíjense, lo que está en amarillo sigue siendo lo que corresponde al modelo TAM inicial de Davis, Bagossi, Barcha, y lo que le agregaron fue unos elementos alrededor o factores alrededor de la utilidad percibida. Entonces la pregunta fue, en términos de la utilidad percibida, ¿qué es lo que moviliza a una persona a considerar que algo le es útil, que algo le puede facilitar o simplificar su operación o su producción? Y definieron una serie de factores en los que están ahí en la columna primera: norma subjetiva, imagen, relevancia de la tarea, calidad del resultado y demostrabilidad del resultado. Son muy distintos cada uno de ellos, pero voy a explicar un poquito más el de la imagen, con el adagio de que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, el tema de la imagen tendrá que ver también con la forma como ustedes hagan divulgación, con trípticos, con imágenes visuales, porque hoy por hoy es más la imagen y el vídeo que lo que usted pueda poner a leer a una persona. Entonces, eso es importante. Y la norma subjetiva ya la habíamos hablado, que es lo que se genera como legitimación cuando un grupo de personas empiezan a hacer uso de una determinada tecnología. Los otros factores, pues ustedes lo tienen muy claro. Y hay otras dos descriptores importantes que son la experiencia
y aquí hay una correlación importante. Entre más experiencia tenga una persona, más difícil es desarraigar paradigmas que ya tiene fundados. ¿Esto qué quiere decir? Cuando más trayectoria y experiencia tiene una persona, se va a complicar más de que ella dé un paso para aceptar algo nuevo. Cuanto menos experiencia tenga una persona, más fácil es de que usted pueda persuadir o convencer o movilizar hacia el uso de algo nuevo. Por eso es importante también aquí, cuando el tema de la experiencia, que ustedes tengan una caracterización, una categorización de todas las personas o grupos de interés con los que interactúan. Y ojalá en términos de la trayectoria, en términos de tiempo que lleve dedicado a la agricultura, por ejemplo, en términos de si ha tenido algún tipo de nivel de formación. Esa caracterización es muy importante. Y el segundo descriptor tiene que ver con la voluntariedad, es decir, qué tan, voy a decirlo así, qué tan mente abierta, ¿cierto? Y qué tan dispuesta está una persona a probar algo nuevo y mirar a ver qué resultados puede tener. Esa voluntariedad es el hacerse voluntario y el tener la voluntad también para adoptar algo nuevo. Y fíjense que tanto experiencia como voluntariedad tienen que ver con la norma subjetiva por el fenómeno que les he dicho. Voy a traerlo al ejemplo de lo que estamos viviendo ahora. Ustedes han escuchado de la famosa inmunidad de rebaño, ¿cierto? O inmunidad de grupo. Es eso. Uno al principio costaba que se vacunaran, pero cuando ya más personas empiezan a vacunarse y luego ya están vacunadas, se genera un efecto multiplicador o de protección. Ese efecto para fines de la norma subjetiva es cuantas más personas quieran estar en algo, muchos más vamos a poder convocar. Cuanto menos personas quieran estar en algo, mucho menos vamos a poder convocar. En eso radica desde el punto de vista de la teoría del comportamiento este modelo de aceptación TAM 2. Los demás elementos, pues no los voy a explicar porque ya los conversamos, el de utilidad percibida, el de facilidad de uso, el de intención de uso y el de uso de la tecnología. Dejo en este video una pregunta para ustedes, una pregunta retórica, pero que esperaría ustedes se puedan contestar al interior de sus organizaciones o como colectivos de trabajo, como lo hemos venido haciendo. Y esa pregunta es, en este momento, en mi organización, ¿para cuáles de estos factores tengo diseñados instrumentos de valoración? ¿Para cuáles de estos criterios, para cuáles de estos factores tengo definidos indicadores de medición? Esas serían como las dos preguntas, casi que es una sola, pero que la he dividido en dos. El asunto de los instrumentos de valoración o de evaluación y el asunto de los indicadores de medición. Juntando esas dos, podríamos empezar a pensar que una vez hecho el inventario de para qué tengo y para qué no tengo, poder empezar a pensar en cuáles instrumentos deberíamos desarrollar para medir experiencia, voluntariedad, norma subjetiva, imagen, relevancia de la tarea, calidad del resultado, demostrabilidad del resultado, utilidad percibida, facilidad de uso percibida, intención de uso y por ende uso de la tecnología. Ahí sería muy importante tener indicadores, unas líneas de base a partir de las cuales poder identificar brechas y empezar a cerrar esas brechas o irnos poniendo metas para ir mejorando el ejercicio de divulgación de las tecnologías y el conocimiento. Bueno, este no lo voy a explicar, pero fíjense que siguieron trabajando Venkatesh y Bala y en el 2008 propusieron ya el TAM 3 con unos factores de anclaje, que eso sí voy a comentarlos, me parecieron muy importantes: autoeficiencia, control externo, ansiedad y playfulness, y disfrute percibido como factores de ajuste, unos factores de anclaje, unos factores de ajuste. Fíjense que estos ya están asociados con la facilidad de uso percibida y otro de los factores de ajuste, además del disfrute percibido, está la usabilidad percibida. Para traerlo en términos, estos dos últimos, en términos de lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones, los videojuegos. Entonces, se vuelve
un poco adictivo el videojuego porque hay un disfrute. Y ese disfrute hace que hormonalmente se segregue una digamos, una hormona que se llama eh, dopamina. Y esa dopamina es lo que moviliza la sensación de confort en el organismo. Entonces, a mayor reto, a mayor adrenalina en el videojuego, pues mayor disfrute percibido, mayor secreción de dopamina y eso es como una droga, pues obviamente, pero natural del propio cuerpo y eso es lo que hace o va generando esa sensación adictiva. Traído a nuestro entorno, uno podría decir que el que no se vuelva, digamos, complicado de usar, el que yo vea que eso me simplifica las cosas, genera satisfacción, genera un disfrute y ese disfrute moviliza mi intención de uso. Y lo mismo pues con el tema de la usabilidad, entendida como no solo la facilidad de uso, sino lo que hoy por hoy se llama lo intuitivo, es decir, que yo no necesite mucha capacitación para poder hacer uso con las ideas previas o preconceptos que yo pueda tener para operar otra tecnología. Y es un poco lo que le ocurren a los chiquitos con estos dispositivos, los celulares, los teléfonos móviles, que ellos ya tienen incorporado toda la posibilidad de hacer gestos en el teléfono y no necesitan un manual como seguramente nosotros necesitamos para saber qué botón hace qué cosa en qué momento. Bueno, a partir de lo anterior, ¿cierto? Se generó una teoría. Y recuerden que vamos en el 2008 y esta como es el TAM 3 más evolucionado, pero una variante del primer TAM se conoció ya para los temas de tecnología como tal, sobre todo de TICs, es la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología. Y esa UTAUT, ¿cierto? Trabaja sobre la base de que la intención de uso y por ende el uso de la tecnología tiene que ver con unos constructos y con unos factores. Y aquí nos vamos a detener porque es importante, creo que esto va a ser lo más importante de este momento que estamos teniendo, así sea sincrónico, porque usted está viendo este video en diferido, y es que los constructos, que son expectativas de desempeño, expectativas de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras, son los que de alguna manera van a condicionar la intención y el uso. Entonces, expectativas de desempeño, aquí habría que pensar si ustedes están haciendo campañas, no solo para divulgar, sino para generar esas expectativas y de cómo eso le va a simplificar el uso, la facilidad de uso. Expectativas de esfuerzo que me reduzca, ojalá y en lo posible, el tiempo que tengo que invertirle a eso. La influencia social, qué tan positivo es y que es un asunto de goodwill también, de buen nombre, de prestigio, el que yo lo pueda usar o pueda acceder a esa tecnología, el que yo disponga de ella. Eso tiene que ver también con la influencia social y cómo otros la van apropiando y genera, perdónenme el coloquialismo, caché, ¿cierto? Eso es importante. Y finalmente unas condiciones facilitadoras, es decir, aquellos aspectos que facilitan el uso de la tecnología y no lo complican, como por ejemplo el que sea lo más económico, el que pueda tener que hacer menos procedimientos, el que pueda acceder más fácil a ella. Bueno, hay una serie de condiciones facilitadas. Por el lado, esos son los constructos. Por el lado de los factores, tenemos cuatro también. El género, la edad, la experiencia y la voluntad de uso. Fíjese, no es lo mismo, no es lo mismo, y aquí ya estamos, no es un asunto sexista, pero no es lo mismo la psicología del hombre que la psicología de la mujer. Entonces, en cuestiones de género, de pronto los hombres somos más proclives a tomar una decisión rápida, las mujeres se toman más el tiempo para pensar, meditar y luego llegar a una conclusión, más en el ámbito de si adopta o no tecnología. Por eso es importante también
cuando ustedes tengan un relacionamiento con fincas, saber quién administra, si es un hombre, si es una mujer, y poder entender un poquito más esa psicología que hay allí y cómo debe operar. En términos de edad, también lo mismo, seguro más precipitado a tomar decisiones rápidas entre más joven, menos precipitado entre más mayor, más adulto. En términos de experiencia, que tiene que ver con la trayectoria, se toma unas decisiones mucho más rápidas con mayor experiencia, se toma unas decisiones un poco más lentas con menos experiencia, porque pues ahí hay una cierta incertidumbre, un nerviosismo, un no saber si eso va a ser positivo o no. Y finalmente, la voluntad de uso, que ya la hemos conversado, que tiene que ver con qué tan fácil o qué tan difícil es que una persona cambie de parecer o se deje movilizar y tenga la voluntad para abrir su mente y considerar unas nuevas alternativas. De esta teoría, vuelvo y repito, surge una pregunta que les dejo, en relación con los constructos, vuelvo y lo repito, expectativa de desempeño, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras. ¿Qué instrumentos tenemos para hacernos una aproximación a cada uno de estos constructos? ¿No los tenemos? Uy, qué bueno que nos pusiéramos como meta para el próximo año ir construyendo de a poco. Esto no se hace, Roma no se hace en un día, pero ir construyendo, a ver, ¿qué instrumento nos puede ser útil para todos los ingenios, para Cenicaña, para identificar expectativas de desempeño? Validarlo, hacerle una prueba piloto, validarlo y ponerlo al servicio. Y nos va quedando una cosa muy interesante que podamos usar entre todos y que podamos ir teniendo ya una información mucho más organizada al respecto. Y así sucesivamente. Lo mismo, en los ejercicios de caracterización tengo caracterizado factores como género, como edad, como formación académica o trayectoria de la persona en términos de experiencia, como su voluntad de uso. Tengo tipificado quién es más mente abierta, quién es menos mente abierta. Ahí hay que empezar a diseñar instrumentos de evaluación. Y por otra parte, también indicadores que nos permitan ir generando primero línea de base para identificar brechas o para ir definiendo metas, cerrar brechas o ir definiendo metas eh, en planes de 1, 3, 5 años o 10. Ustedes ya determinarían el horizonte. Muy bien. En esta teoría unificada de la aceptación me voy a detener inicialmente, para aclarar un poco más, en los 4 constructores o constructos, ¿sí? El primero de ellos, la expectativa de esfuerzo, que se define como el grado de facilidad de uso asociado a una tecnología. Y aquí es importante que si el usuario percibe que le será fácil utilizar una determinada tecnología, herramienta o sistema, será más probable que lo adopte. Aquí, pues, por ejemplo, la facilidad de uso percibida está muy íntimamente relacionada, es lo que se ve en el modelo TAN. Y fíjense ustedes los factores, el sexo, la edad y la experiencia moderan este constructo, ¿sí? Dependiendo del sexo, dependiendo o género, dependiendo de la edad, dependiendo de la experiencia, habrá mayor o menor expectativa de esfuerzo. El segundo tiene que ver con la expectativa de desempeño, que se define como el nivel de creencia que tiene una persona, un individuo, de que una tecnología le ayudará a conseguir un incremento de su desempeño en el trabajo. Si eso es satisfactorio, va a haber mucha más probabilidad de intención de uso. Si no hay tanta expectativa de desempeño, eso es como que, eso a mí como que me genera dudas, mejor no. Entonces hay que pensar esto no solo para el ejercicio de evaluación, sino también para el ejercicio de divulgación de la tecnología. El cómo se presenta la demostración inicial tiene que ver con esto, con la expectativa de desempeño. Y aquí recuerden ustedes lo que le ocurrió, voy a retomar un ejemplo de la historia, cuando se presentó el primer Windows, ¿cierto? Que no corrió en la presentación mundial que hizo la empresa, no corrió el sistema operativo. Y tuvieron que irse y hacer unas semanas después un nuevo lanzamiento.
Eso es de cuidado, eso es importante y eso hay que tenerlo en cuenta en estos procesos de divulgación de la tecnología. Es importante aquí también tener en cuenta que el género y la edad moderan este factor. Son dos de los cuatro que vimos, de los cuatro factores. Aquí fíjense que no tanto la experiencia, pero sí el género y la edad. Y las nuevas generaciones quieren respuestas más inmediatas. Por eso hay que hacer un ejercicio de presentación de la tecnología que les muestre muy rápidamente los beneficios. El tercer constructo tiene que ver con la influencia social, que indica en qué medida un usuario percibe que los demás creen que él debería usar una determinada tecnología. Es decir, que él no se va a aislar, que él está con la corriente, que él va a ser parte de esa comunidad de adoptadores de la tecnología. Eso tiene mucho que ver con la influencia y aquí los cuatro factores están asociados: género, edad, experiencia y voluntariedad. Finalmente, el cuarto constructo es el de las condiciones facilitadoras, que indica en qué medida percibe el usuario que existe una infraestructura técnica adecuada y una organización de soporte para responder a sus necesidades. No es que me van a hacer una transferencia y me van a dejar solito, no, me van a acompañar, eso está aprobado, hay sistemas de soporte, hay un servicio post divulgación, y este acompañamiento me va a permitir ir mejorando el nivel de desempeño de esa tecnología. Ese indicador es moderado por la edad y la experiencia, básicamente, y vuelvo y repito, las condiciones facilitadoras en lo posible tendrán que ver con la usabilidad y con la forma con la que nosotros hacemos simplificación de esa tecnología. Muy bien. En términos, digamos, de esta teoría, surgió también la UTAUT 2, que agregó unos nuevos constructos. Yo no voy a detenerme, solo les quería mostrar que existen: motivación hedonista, que se refiere a la diversión o placer que obtiene el usuario. Algunos de estos aplicarían, otros no aplicarían. Ustedes les estoy dejando una tarea y les puedo acompañar si ustedes consideran el ir definiendo de estos elementos del modelo cuáles aplican y cuáles no aplican para los diferentes ámbitos de divulgación de Cenicaña y los ingenios asociados en Azocaña. Eso sería un buen ejercicio para ir pensándonos un trabajo de cara al 2022, si ustedes lo estiman conveniente. El valor y precio, ¿cierto? Es otro constructo importante de los que han ido emergiendo y que, fíjense, ya tiene una relación directa es con la intención de uso. Entre más costoso, pues yo te lo agradezco, pero no, prefiero quedarme con lo económico. Ese es un primer pensamiento. Si es menos costoso y me voy al otro extremo, te lo agradezco, pero no, porque todavía también hay la percepción de que lo barato sale caro. Entonces hay que encontrar un justo medio y ahí hay que hacer instrumentos de evaluación para medir, por ejemplo, o estimar cuál sería el precio en términos de que sea una transferencia por la que tengan que pagar o por las adaptaciones que tengan que hacer, y poderlo presentar como una relación beneficio-costo. Invierto esto, pero voy a obtener esto y me voy a ahorrar esto. Es casi que una contabilidad muy básica, pero que es importante mostrarla. Y por ende, evaluarla en estos procesos de divulgación. Y por último, el hábito como construcción personal que refleja los resultados. Las personas usualmente hacemos hábitos y tomamos decisiones a la luz de esos hábitos, de esos paradigmas, de esas formas de actuar y de pensar. Es decir, que nuestro espíritu sentipensante casi que ya está alineado. Difícilmente somos erráticos y cambiamos de decisión. Entonces hay que saber y conocer esto. Y aquí vendría muy bien el que ustedes puedan hacer o utilizar instrumentos como entrevistas, más que todo, y tener un repositorio con la caracterización de cada una de los públicos de interés, de las personas en esos públicos de interés, y poder más o menos, porque ustedes saben que la condición humana es cambiante, pero tener más o menos mapeado cómo piensa o cuál es el tipo de decisiones que toma determinadas personas
que no son de interés para nuestros procesos. Muy bien, voy a cerrar con este ejercicio que les voy a proponer para el encuentro último del 14 de diciembre. Ojalá pudiéramos conversar un poquito de esto, que es un mapeo de acciones evaluativas en relación con constructos y factores. Es decir, al ver este video les he ido haciendo unas preguntas, me devuelvo aquí. Vamos a centrarnos en los 4 constructos que están presentados en esta diapositiva de la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología. Repito, son expectativa de esfuerzo, expectativa de desempeño, influencia social y condiciones facilitadoras. Entonces, la idea sería si hay acciones evaluativas en relación con esos constructos. Para los factores, género, edad, experiencia y voluntad de uso, si existen esos instrumentos y si hay indicadores para levantar unas mediciones en relación con esto. Eso es básicamente, y voy a dejar para un nuevo video que les compartiré después esta parte de las etapas del proceso de adopción de una innovación tecnológica. Por lo pronto nos quedamos con este ejercicio 1, mapeo de acciones evaluativas en relación con constructos y factores, y espero generar diálogo y conversa con ustedes en nuestro encuentro del 14 de diciembre. Cuídense mucho, espero que haya sido de utilidad todo lo de los modelos de adopción de la tecnología, y para ampliar esta explicación les dejaré en nuestro micrositio en Drive algunas lecturas que pueden ser, si a alguien le resulte interesante, complementarias de esto que he compartido en el video de hoy. Muchas gracias y cuídense mucho.